¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Bueno, interesante este estudio que ha realizado el INE. La vez pasada eran casi 800,000 gente que había salido de la pobreza. Se había dicho que se habían tomado parámetros como lo de la pospandemia, o sea, cuando la gente ya empezó a reactivar la economía y empezó a volver pues a la normalidad, y que esto pues en determinado momento ayudó a aliviar un poco eso. Ahora bien, que en este último estudio que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, rectorado por el doctor Eugenio Sosa, sociólogo de profesión también, que lo hemos traído esta tarde para que nos comente cuáles son los principales hallazgos de este estudio, cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta, cuánta gente ha salido de la pobreza en el 2024, porque esa fue la medición, tengo entendido. Sí, entonces, ¿qué parámetros o qué categorías se toman en cuenta para decir que una persona salió de la pobreza? ¿Y cómo se percibe esto? Él como sociólogo sabe perfectamente bien cómo se manejan estos fenómenos y cómo se percibe realmente si la gente se siente menos pobre o realmente se siente igual, siente que no tiene circulante en la bolsa, siente que va al donde compra generalmente sus alimentos de la canasta básica, los ven más caros de repente, ve que hay factores económicos que en determinado momento están midiendo esta pobreza. No sabemos si la devaluación o la depreciación del empira también pudiese afectar, pero lo hemos invitado esta tarde al doctor Sosa para que nos explique el porqué y que nos hable un poco de los resultados de esa medición de la pobreza en el 2024. Porque no hace mucho concluyó un trabajo también que se hablaba de 800,000 menos pobres, y que era una cifra que la gente no sé, o sea, la gente no quedó como muy contenta con esa cifra, y hubo muchos cuestionamientos porque decía, bueno, ¿cómo podemos medir la pobreza? ¿Cómo podemos, o sea, realmente qué es lo que se puede hacer? O sea, es decir, si yo me siento más pobre, pues no me siento, o sea, no es eso. Pero, ¿cómo es la medición de la pobreza? Y eso juzgue usted también. Usted es parte de los analistas de la noticia. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar acá de nuevo con usted en este programa de los analistas de la noticia, que con esta etiqueta le conocimos en el mundo periodístico, y qué bien que aquí está siempre con este proyecto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos hasta que quieran los lugares donde llegamos, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar. Así es. Sí, pues mientras la gente también quiera. Cuéntenos un poco de este último estudio. Vamos a enfocarlo, el estudio los resultados de la medición de la pobreza en el 2024. A ver si nos ayuda producción. Y vamos enfocando algunas estadísticas. Y en primer lugar, ¿qué parámetros se toman en cuenta? Sí. Yo creo que aquí es importante hacer un poquitito de recordar de dónde venimos. Yo creo que es claro, importante. Sí. Mire, en primer lugar, Honduras, al igual que muchos países de América Latina, producto de algunas recomendaciones de estándares internacionales y políticas de acuerdo con algunos organismos, Honduras mide la pobreza en términos monetarios. Se le llama pobreza monetaria. Ajá. ¿Por qué? Porque usted recordará, porque usted, además de periodista, incursionó en las ciencias sociales, que hace algunos años
el gran medidor de pobreza eran las necesidades básicas insatisfechas, sí, el NBI. ¿Qué pasó? Que en los países, aún con todos los problemas económicos, sociales, fueron avanzando en algunos aspectos y fueron cubriendo varias de esas necesidades. Entonces, de alguna manera se dejó de medir de esa manera, porque se había avanzado bastante, y la pobreza se empezó a ver en otros términos. ¿Qué significa medir la pobreza monetaria? La pobreza monetaria significa, probablemente es de las mediciones más simples y más entendibles que se utilizan. Sencillamente, en la encuesta que hacemos, se ausculta los ingresos del hogar. Y una vez que se ocultan los ingresos del hogar, se saca un promedio de ingresos del hogar, de acuerdo a los datos que se tienen, se ven los rangos de ingresos, y luego se compara con el costo de la canasta básica. O sea, ahí es cuánto gana, cuánto gasta. Exactamente. Cuánto gana y cuánto gana, y eso que gana le ajusta para consumir, lo que está también estandarizado. Hay dos tipos de canasta. La canasta básica de alimentos, que es 30 productos seleccionados que la gente debería tener capacidad adquisitiva para esos productos. Ahora, sucede que esa canasta, cuando la gente no cubre esa canasta básica de alimentos, se dice que está en pobreza extrema. Y eso es parte de los productos, ¿no? Sí, claro que sí. Se dice que está en pobreza extrema. ¿Por qué en pobreza extrema? Porque un hogar que no tiene lo básico para comer, pues sencillamente está en serias dificultades. Sí. Y luego se dice que son pobres los que, aunque puedan cubrir la canasta básica, no logran cubrir otras necesidades vitales importantes, como algunos gastos en salud, algunos gastos en educación, algunos gastos en energía eléctrica, algunos gastos en transporte. Entonces, ese es vestuario, sí, vivienda. Sí. Ni siquiera vestuario y vivienda, que casi parecido a la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Andar, decían los filósofos, Aristóteles, que ninguna persona debía de avergonzarse de presentarse en público, o sea, por su condición de presentación. Entonces, claro, necesita una vestimenta digna y una casa digna, son parte de las características. Entonces, para eso necesita recursos para poder alquilar. Aristóteles se despojó un poco también de lo de todo lo que ahora es, o sea, ¿verdad? Obviamente hay que ubicarlo en su época, pues. Claro, sí. Pero ahora que hay tanta exigencia social y totalmente, totalmente, ¿verdad? Sí, hoy en día hay otras condiciones. Entonces, a partir de allí se ponderan los hogares y se dice, tantos hogares están en situación de pobreza porque aunque no logran cubrir la canasta básica. Y de esos hay unos que están en una situación más crítica, para lo cual los estadísticos utilizan una fórmula, están en situación crítica por su porcentaje, realmente se queda a nivel muy inferior como para cubrir incluso la canasta básica de alimentos. Y así se pondera. Nosotros en Honduras y muchos otros países miden la pobreza en hogares, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿cuántos hogares están esos porcentajes que damos son en hogares? Entonces, evidentemente, el año pasado que yo estuve acá con usted para este tema, sí, tuvimos también a la presidenta del Colegio de Economistas, sí, sencillamente la gente decía que era imposible que la pobreza se redujera. En aquel tiempo nos dio 9, y fracción, más o menos. El dato era 73,6 en el 2021 la pobreza y 64,1, si no me equivoco, que la medimos en el 2021, en el 2023, perdón, 2021 sí, y 2023. Entonces eso daba 9 y generó toda aquella realmente avalancha mediática contra el INE, incluso en parte contra mi persona, acusándonos de maquillar. Pero hay cosas interesantes. Esa idea de que
de que la historia y el tiempo termina sacando a flote las situaciones, es súper interesante. El informe que hace poco despertó revuelo de la CEPAL es un informe de datos de 2021. Ahí es donde quería llegar. Porque datos de 2021 y de 2023. Y si usted se va si usted abriera ese informe y se va a la página 92 y la abre, ve que la CEPAL, aún en el 2021 y 2023, pondera la pobreza en 63 y luego en 50. Es decir, que más bien la CEPAL fue más allá de nosotros. Dice que se redujo no en 9, como lo dijimos nosotros, sino en 30, en 13%. En 13%. Eso es lo referente a Honduras. Creo que Ahora, tenemos algo sobre lo de la CEPAL ahí también, porque se decía de que hubo ahí que no había una coincidencia entre los parámetros que usted estaba señalando y los datos que señalaba la CEPAL. Exactamente, lo que pasó es lo siguiente. La CEPAL se concentró, ese informe, la idea de la CEPAL es la protección social. Sí. ¿Va? Y ese informe se concentró en comparar datos de prepandemia y de pospandemia. Entonces, en ese momento, en ese informe, producto de su decisión analítica, quitaron la pandemia y compararon 2019 con 2023. ¿Y qué es lo que dice la CEPAL? La mayoría de países ya recuperó la situación prepandémica en términos de indicador de pobreza. Y dice, Honduras todavía le falta 0,9 y Perú dice le falta un punto, ¿verdad? Para llegar a un dato, pero no está diciendo que está subiendo la pobreza ni que no ha bajado en los últimos años. Ahora es interesante, Carlos, ese informe es regional y usted sabe que cuando usted hace un informe centroamericano regional no puede dedicarse mucho a hablar del país, de un país en particular. Exacto. Pues lo hace general, ¿va? Lo hace en general. Entonces, además saca una media, me imagino. Sí, y yo les digo una cosa. Fíjense que la CEPAL más bien se quedó corta en eso de que nos falta volver a prepandemia. Porque estamos todavía más lejos de tener el dato de pobreza del 2007, 2008 y 2009, que es la medición de pobreza más baja que ha tenido el país, de 58. Y en 12 años de los gobiernos anteriores, nunca nos pudieron ni siquiera regresar al momento pregolpe de Estado. Claro, se hicieron estudios en todo ese tiempo, en unos 12 años. Totalmente. Se hicieron estudios de pobreza. Sí se hicieron. Sí. Sí se hicieron. Poco conocidos, poco debatidos, país envuelto en toda una crisis política, pero sí se hicieron. El INE ha hecho, con raras excepciones, Carlos, tiene mediciones desde el 2001, el INE, hasta 2024, el INE. Pero el país tiene datos de pobreza oficiales desde 1990 hasta 2023. Oficiales, medidos, sí. Antes del INE medidos... Por procedimiento científico y todo. Sí, antes del INE medidos por la Dirección General de Estadística y Censos. Sí, recuerdo eso. Estaba allá, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba? Sí. En Comayagüela. Comayagüela, ahí donde está un instituto, ¿verdad? Ahí por donde está un instituto. Fortín, el Abelardo Fortín. El Abelardo Fortín, correcto. Allá a la par casi. Ahí era. Y ahora las mediciones le ha dado continuidad el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, mire, hay dos hechos fácticos aquí claros, nos guste o no nos guste, que en el contexto de la presidenta, tal como halló la pobreza, se ha reducido y coincidimos plenamente con la CEPAL en cuanto se ha reducido. Ok. Entonces, ahora, ajá, que todavía no alcanzamos algunos niveles de años atrás, es cierto. Ni prepandémicos y mucho peor antes del golpe de Estado. Eso es otra realidad. Son dos realidades. sí. Ahora, cuando dicen, ahora aquí hay una pregunta. Esta continua la tendencia. Sí, continúa la tendencia a la reducción de la pobreza. Del 2021 al 2024. La pobreza relativa, dice la presidenta Castro Sarmiento, encontró 73.6% de los hogares en situación de pobreza en el 2021. En su gestión, al 2023, los hogares en situación de pobreza se redujeron al 64.1%.
y para el 2024 a 62.9. Lo anterior significa que durante este gobierno de enero de 2022 a junio del 2024, la pobreza se redujo a 10.7%, puntos porcentuales. Sí, por ciento. Sí, sí. Es lo mismo que decir en 10 puntos. En 10 puntos, sí, es lo mismo, es 10.7%, exacto. puedes decir. Sí. Ahora bien, ¿cuánta cantidad de personas significa esto ya en buen español, en buen lenguaje? ¿Se refiere al 10.7 o al 1.2? Después, o sea, de esto, de reducir la pobreza de los hogares, de la situación de los hogares de pobreza, se redujo del 64.1 y para el 2024 62.9. ¿Serían qué? 2 puntos... No, apenas es 1.2. 1.2. Entre el 2023 Porque está y 2024. 64.1 y para el 2024 62.9. Sí, casi 63. ¿Sí? Entonces, 1.2. 1.2. ¿Y ese 1.2 qué significa? Pues fíjese que en hogares significa, si lo dejamos en 1 incluso, en 1%, habría que sacarle 1% a 1 millón, que viene a ser así, si no me equivoco, voy a atreverme a pensar aquí matemáticamente en mi cabeza, vendrían a ser 10,000. ¿Sí? El 1% de un millón. Es correcto, ¿no? Sí. Y de 2 millones, 20,000 hogares. Hogares. Ahora, ¿cómo estimamos las personas por hogar? Las estimamos, si usted piensa en el hogar urbano, se calculan 5 personas por hogar. ¿Y rural? Y rural 6. Ya. Entonces le da... Y esa media está comprobada científicamente, es decir, o es una media que se saca... Es una media que se saca a partir de todos los censos que han ido levantando. No, fíjese que la sacamos con la encuesta también. En la misma encuesta de hogares. Nosotros enlistamos todas las personas que hay en cada hogar. ¿Y quiénes son económicamente productivos también? Sí. No, pero el tema de pobreza incluye todo. Si usted dice 5 personas por hogar, pueden ser niños, pueden ser jóvenes o pueden ser adultos. Sí, no. Sí, porque usted me hablaba de un cálculo monetario de la pobreza, la pobreza monetaria, pues. Sí. Es decir, ahí en esos hogares lo que hacen es calcular la cantidad de ingresos. Sí. ¿Cierto? Y luego ven quienes estudian, ven quienes no estudian, ven quienes trabajan, ven quienes no trabajan, ven los accesos a ver cuánto gana, cuántos ingresos entran a ese hogar. Claro. Usted en el hogar pregunta por cosas como la siguiente, cuando usted encuesta. Aquí hay tantas personas, se listan. De estas personas, ¿cuántas trabajan? Tantas. Más o menos, ¿cuáles son el ingreso por salario? Tantas. Juntos suman tanto. Ok, y luego, ¿tienen otro tipo de ingresos? Sí, bueno, recibimos remesas. Tanto más o menos al mes. O ahí se hace un ponderado. ¿Recibe otro tipo de ingresos? Como bonos estatales, etcétera. Sí o no, recibe más o menos tanto. Y ahí se van haciendo las ponderaciones y eso dice, bueno, el ingreso promedio de un hogar es más o menos tanto, es tanto, en función de esto, y luego esto significa que está un ingreso bajo o alto en relación a la canasta básica. ¿Y cuál es el universo de la muestra? Pues fíjate que la muestra es una muestra bastante aceptada en los estándares de las encuestas de hogares. Nosotros vamos, en cada encuesta de hogares y de propósitos múltiples, vamos más o menos a 8,000 hogares. Esto, en la lógica, que no es matemática ni estadística, a la gente se le hace poco, dice, pero eso de 8 millones, ¿cómo es posible? Es nada. Pero usted sabe que la matemática... Por ejemplo, las encuestas políticas que la gente más o menos a veces le termina creyendo, van a 1,000. Hacen 1,000 consultas en promedio. Y las hacen por teléfono. Nosotros vamos casa a casa. Sí. Nosotros vamos casa a casa y se agarra el cuestionario y ahí se suma, se resta y se va haciendo todo el trabajo. ¿Y qué margen de error tiene la muestra? El margen de error, ahorita justo se sacó con PNUD, y PNUD estuvimos revisando el margen de error, más o menos anda en
un estándar que puede andar de 2.5, 3, más o menos en margen de error. Es un error, margen de error aceptable, pues. Sí. No hay encuesta perfecta, todas tienen Sí, un margen. todas tienen un margen Todas de tienen error. un margen de error. Sí, si no, no Sí. no sería encuesta, pues. Sí, Es no, decir, si no, no sería encuesta. Sí. Porque lo contrario a la encuesta es un censo, sí, ¿va? Donde usted va al universo así es. o intenta ir al universo. Entonces, en ese caso se está hablando de un censo. Ahora, si usted ve, Carlos, 1%, uno tanto por ciento, para el desafío de país es muy poco. Es poco. Muy poco, Carlos. Yo tengo que decirlo, es No, muy poco. Y usted como sociólogo, o sea, Muy poco. es decir, Es muy poco. usted sabe, pues, es decir, ¿por qué es muy poco? Porque la brecha que todavía tenemos es grande. O sea, cuando yo le es digo, atávico ese problema cuando de yo la le digo, pobreza, cuando pues, usted ve decir, ahí 62, póngale 60 que fuera. Esto está hablando de 6 hogares de cada 10. yes. Entonces, nosotros necesitamos avanzar en una reducción de la pobreza de mínimo 3 para adelante cada año. Si queremos realmente tener un país en las próximas décadas totalmente diferente. Ahora, este es un problema grueso, profundo, grave, histórico, estructural, de toda la vida del país. Y yo creo que hay que ser justos en los análisis. El desafío sigue siendo grande, grandísimo. Pero lo que sí me parece a mí es que lo que no se vale, les digo yo, es negarse a ver cierta realidad y decir que no, que la misma medición va digamos, mintiendo, o que realmente hay otros datos que se esconden, que vamos arriba, que esto está creciendo. Si esto está creciendo sería terrible, si estuviera creciendo. ¿Va? ¿Usted no cree que esté creciendo la pobreza en el país? Mire, Carlos, en muchos aspectos, yo le digo una cosa, es grave en la situación que estamos, Sí. y es grave porque las bajas que se tienen normalmente en cada año son mínimas, salvo este problema vinculado a prepandemia, pospandemia, porque también hubo un alza elevada, alza elevado. Pero mire, más o menos el histórico estándar de Honduras, más que un crecimiento, es una persistencia, es un estancamiento, es una dificultad de sacar de la pobreza a la gente de manera sostenida, Carlos. Ese es el tema. Es como que alguien en el hogar, sus ingresos sean tan estacionales que cada vez está viendo qué hace, y que algunas cosas suben y hay otras necesidades y nace otro hijo y usted necesita... No hay cuestiones estables el problema, porque hay un dinamismo. ¿Vale? Ahora, yo le digo una cosa. Dinámica. Sí, hay una cosa, Carlos. El otro tema que no se discute, como le decía yo a un colega suyo, es la desigualdad. Aquí hay muchos recursos, Carlos. Aquí hay mucho capital. Sí, que el problema de los capitales es que están mal distribuidos. Entonces, el problema es la distribución. Sí. En ese informe, la CEPAL insiste que uno de los grandes obstáculos, una de las grandes rémoras para el combate de la pobreza es el tema de la distribución, la desigualdad. Entonces, si Pero usted Carlos, pero si, ¿cómo busca? yo le hago un desafío aquí entre comillas. Si nosotros nos vamos a parar al bulevar y empezamos a checar el tipo de carros que pasan, contemos los 100 primeros carros. Carlos, usted va a ver carros de nivel. de un nivel Sí. caro. Sí. Claro, que no es fácil obtenerlo, ni usted ni yo, la verdad. No, es bien difícil. Usted está hablando carros fácilmente, muchos de ellos entre los 600,000, 800,000 y a un millón de lempiras. A 1 millón de lempiras, y hay unos más de 1 millón de lempiras. Sí. Hay carros más caros. Entonces yo le digo, solo nos paramos ahí y nos podemos ir a hacer ese ejercicio. O sea que... Y después cuenta la cantidad de niños que están pidiendo también a esos carros, a la gente que pasa en los vehículos, en los semáforos. Ahora, lo otro que a mí me parece claro también, y me parece que no es un problema, si a mí me dicen, pero mira, la percepción de pobreza está alta, ¿y eso cómo lo explicas? Y yo le diría, mira, esas seis hogares de cada 10 que están en situación de pobreza, y no digamos los 4 de cada 10 en situación de pobreza extrema,
Esos no entienden de números ni de estadísticas. Esos tienen necesidad. Punto. Y si usted les pregunta, sencillamente ellos no pueden decir que el país vea bien cuando su situación la sienten extremadamente... Claro, es que uno habla como de la fiesta, como le va en ¿Cómo la le va? fiesta. Precaria. Sí. Entonces, yo les digo a los colegas, amigos periodistas, si vamos a la calle, al mercado, a Comayagüela, ahí por el Mayoreo y todo, pero la gente que anda en la calle anda, como se dice popularmente, en la rebusca. Y esa gente no está satisfecha. Porque los cuatro que están fuera del estándar de pobreza, que son los no pobres, y dentro de eso hay gran desigualdad. Están unos que no están no pobres, pero están con dificultad, y están los que sí tienen recursos. ¿Va? Entonces, si vamos y preguntamos, esta gente que tiene, no anda en la calle para que nosotros la podamos entrevistar. Esto está en sus colonias encerrado, en sus oficinas, en sus torres, en sus empresas, en sus haciendas. Entonces, si yo voy a hacer un sondeo de calle, no lo voy a encontrar fácilmente. Voy a encontrar a los que andan en la rebusca, y eso van a decir que andan buscando qué hacer para poder sobrevivir. Entonces, claro, esa realidad. Y yo creo que hablando de la manera más objetiva posible, no importa uno el lugar donde esté y viendo el problema tal como es que podemos finalmente también preguntarnos qué hacer, ¿verdad? Porque realmente... Doctor, pero fíjese que aquí lo voy a interrumpir. ¿Cuánta plata se ha invertido en reducción de la pobreza? Mucha. ¿Y qué se ha hecho de dinero? Mucha. Hay un problema ahí, de por qué no ha sido efectivo. Eso. Bueno, la corrupción es uno de los principales. Pues mire, en el sector público la corrupción. Sí. Pero yo le voy a decir algo, Carlos. Y esto es un problema complicado porque no se quiere discutir en el país y no queremos hacer el esfuerzo. Carlos, un hogar para que salga de la pobreza necesita trabajo o ingreso digno, decente. O sea, es de usted, si una persona que toda la vida está esperando, aunque le regalen, por mucho que le regalen, no enfrenta su problema. Eso es como cuando uno tiene un amigo que está desempleado y todo el mundo le ayuda un poquito, pero no le resolvemos el problema. Esa persona... Más bien se lo acentúa. Esa persona se lo va a resolver el problema. Y estoy a expensas de que usted me ayude. Claro. Y dice un escritor economista que el que pide siempre tiene la mano abajo y el otro está decidiendo. Entonces, esta persona solo va a resolver el problema si hay empleo. Y un empleo que le genere un ingreso digno. Porque ¿cuál es el otro problema? ¿Por qué la pobreza? Fíjese que nosotros somos más o menos 4 millones de fuerza de trabajo. Gente que está dispuesta, que está trabajando, o aunque no está trabajando, está buscando. ¿De cuánto es entonces el índice de desempleo en el momento? Actualmente, es que ahí voy. Sí. 4 millones de fuerza de trabajo. Fíjate, el índice de desempleo no es el problema, porque el índice de desempleo... Pero usted me habla de 4 millones de fuerza de trabajo, pero no es que estén trabajando. O sea, son el famoso llamado ejército industrial de reserva. Pero fíjese que la mayoría está trabajando. La mayoría de esos 4 millones. Sí. 3 millones. El problema son los salarios. Entonces. 3.700.000 están trabajando. 3.700.000. Sí. Pero ¿sabe qué? ¿De qué universo? De 4 millones. De 4. Pero ¿sabe qué? 2 millones. O están desocupados, que andan buscando trabajo, o trabajan, no tienen un trabajo a tiempo completo, o trabajan con un muy mal salario. 2 millones. Y cerca de la pandemia eran 3 millones cuando llegó la presidenta Castro. Usted me dice, ¿dónde está esto? Después de esta breve pausa. ¿Dónde están ellos? ¿En qué niveles de pobreza? O sea, estos no se toman en cuenta. 1, 2, porque esto me lo va a responder después. Esa muestra, ¿qué cantidades de hogares rurales se sacaron? ¿Y qué cantidades cayó la muestra
se hizo aleatoria la muestra, me imagino, ¿no? Sí, es aleatoria. Pero sí, es decir, necesitamos saber es cuánta gente en el área rural salió de esa pobreza, de esos 20,000 que estamos hablando, y por qué tan abismal la primera época que sacaron, las primeras estadísticas que usted sacó en el estudio, que se hablaba de 800,000 personas que habían salido de la pobreza, y ahora en un año de 20,000. Eso me 20,000 por hogares. Aquí eran personas. Aquí eran personas. Sí. Y ese es 20,000 por hogares. En este caso tendría más de 100,000. Más de 100,000. Sí. Bien, pero al retorno me da todo ese tipo de explicación. Gracias. Bien, retomamos esta tarde el diálogo con el doctor Eugenio Sosa, quien dirige el Instituto Nacional de Estadística en el país. Y estamos hablando de unos 100,000 pobres. Hay mucha gente que es escéptica con relación principalmente cuando se habla de reducción a la pobreza, porque dice, bueno, vemos las calles, como dice usted, pero también vemos aquella gran cantidad de carros blindados y aquella gran cantidad de carros de lujo y aquella gran cantidad de personas, pero que eso no le refleja en los barrios realmente, o en los sectores postergados, zonas marginales, incluso algunas que se les denominan zonas calientes, donde a veces se ha estigmatizado la pobreza misma, ¿va? Porque con esto de los grupos organizados, ¿no? Y que en algún momento se dedican a cometer hechos irregulares y violentando la ley. Fíjate, pero también hay opiniones como esta, la del abogado Germán Leicelar Hijo, quien tiene su propia opinión en relación precisamente al estudio que ustedes realizaron, ¿no? Uh-huh. A ver si lo escuchamos. Yo creo que las estadísticas pueden decir cosas muy bonitas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mejor estadística es la que tiene usted aquí a la vista. O sea, la gente se está yendo. ¿O es que todos los anuncios de Trump y la exigencia que le van a hacer a México de que detengan todo eso es mentira de Trump, es mentira de México, que la gente está pasando por ahí? Pero si yo le dijera a la estadística, míreme, en Tegucigalpa hay tantos vehículos y hay 1 millón de habitantes, por decir algo, vaya, digamos que son 1,5 millones. Si hay 880,000 vehículos, ¿la estadística qué me diría? Me diría que cada persona tiene medio vehículo por lo menos, ¿va? Y eso es mentira, ¿va? Porque lo que sucede es que hay lugares donde hay familias que en una sola familia hay 15 vehículos, ¿va? ¿Y por qué hay 15 vehículos? Porque no hay transporte público adecuado, porque no hay seguridad en el transporte público. Y cada familia que pueda tener un vehículo lo compra por esas condiciones que estamos manejando. Entonces, al final, como le digo, no se trata de estadística ni se trata de una competencia de a ver quién dice las peores cosas del país o las mejores cosas del país. No se trata de eso. Se trata de ver con objetividad las cosas que nos están pasando y tomar medidas al respecto. Pero mire, este hombre es un abogado. Sí. Yo lo conozco, es un profesional. Es un generador de opinión. Y si usted le dice a una sociedad que las estadísticas no importan, ¿con qué va a dirigir el país? ¿O son las del INE que no importan, pero sí importan las de otros sectores? No, porque usted, es como que usted diga, es como que usted salga ahí y diga, estudiar periodismo no importa para ser periodista. O sea, el país necesita estadísticas para derrumbarse. Ahora, él está hablando de dos cosas importantes, sí, dice él. Uno, la desigualdad. Cuando dice que alguien puede tener 15 carros, es cierto, pues aquí lo hemos estado modelando. Sí. Y dos, que los promedios, a veces, pero el caso es diferente, que los promedios muchas veces, como ingreso per cápita, sí tienden a esconder cierta realidad por la desigualdad, ¿verdad? Pero normalmente es interesante que estos tipos de opinión, los que generamos opinión, yo he sido un generador de opinión, sí, normalmente siempre estamos citando organismos internacionales. Y cuando los organismos internacionales dicen cosas que coinciden con el país, ahí ya no los mencionamos.
Entonces, yo le digo, si halláramos, no hallamos el cuadro, pero si lo halláramos, ahí está claro. Creo que ahí está, ya, creo que ya lo tienen localizado en la página 92. El dato de CEPAL. CEPAL. Pero fíjese que usted sabe que ahorita el país no logró saltar la cuenta del milenio, de nuevo. Sí. Ahora, yo le pregunto a usted y le pregunto a todos los que hemos comentado, si usted se va a ver los indicadores en verde que sí se aprobaron, en esos indicadores en verde está precisamente lo que es en esos indicadores en verde que el tema de pobreza está aprobado en la cuenta del milenio. El tema de generación de oportunidades económicas, el país dice que va bien, está aprobado. El tema de libertades civiles y políticas está aprobado. ¿Y por qué ese tema no se discute? Sino que nos fuimos a agarrar los 4 que no, está bien agarrar los que no se aprobaron para ver el tema de corrupción y transparencia. Pero tenemos una tendencia, Carlos, apocalíptica en nuestro país. Y es que y a veces exageramos y entramos en una serie de cosas que no son por lo menos las que evidencias nos muestran. Yo le puedo demostrar en ese cuadro, si lo logramos ver, lo que está diciendo CEPAL. Tiene varias cosas ahí. Sí, creo que, miren, vayámonos a la de Honduras. Sí, ahí está Honduras. Ahí está Honduras. Ahí está. Ahí dejémoslo. Ahí está. Mire, ve, el dato de pobreza está en la tercera columna de allá de la derecha hacia la izquierda. 2021, ¿qué dato tiene? Léalo usted para que no digan que lo estoy leyendo yo. No, permítame. Vamos a ver, 1, 2, 3. Ese es. Sería el 55,3. 2021. 2021. 2021, entonces sería 67,8. No. Es la tercera columna. ¿Sí? No, la cuarta entonces, la cuarta. La cuarta. Sí. La cuarta para acá, entonces sí. 63,9. Y el 2023, no 24, 2023, porque ellos no llegaron al 24. 2023 está a 50,7. Entonces son 13 puntos de reducción. Ahora, el que usted leyó, el tercero, ¿sabe qué es? Personas. Entonces, en personas es un poquito diferente, cambia. 67,8 y 56,0, que siempre da más de 11. O sea, lo está diciendo la CEPAL, pero nadie quiso ver ese cuadro. Ajá. Y la extrema pobreza, porque la CEPAL mide de manera diferente y los datos que les da son diferentes, la extrema pobreza la está viendo aquí en 31 hogares y en el 2021 y 20 en el 2023, 20%. También una reducción de 11%. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué significa esto, doctor, en otras palabras? En otras palabras, la gente no, o sea, hay sectores, sectores lo que estoy diciendo es que la medición de CEPAL, a pesar que lo hace con otra metodología, a pesar que le da otros datos, en términos de tendencia, ¿sí? Tendencia quiere decir que llevamos la misma ruta, ajá, a la baja o hacia la alta, coincide plenamente con el Instituto Nacional de Estadística. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces este señor, que es abogado, que yo le tengo mucho aprecio a él y a su padre, ¿cómo me viene a decir a mí que las estadísticas no importan para un país? No es correcto, porque está mandando un mensaje equivocado a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que decirle, lea, escudriñe, piense, tenga pensamiento crítico. No se crea todo lo que dice Eugenio Sosa, o no le crea nada, pero tampoco se crea todo lo que se dice de parte de otras personas. De Eugenio, sí. Sí. Yo creo que ese es el espíritu. Ahora, para entrevistar a un leicelar, ¿usted cree que si sale a buscarlo ahí en el mercado, en la calle, lo va a encontrar? No, porque él está entre los no pobres. Está en su casa o está en su bufete. Por eso, porque él dijo, hay que ir a la calle. Claro. ¿Quién le he dicho yo? Que si 6 de cada 10 son pobres, en la calle están. Claro que sí, ahí están los pobres. Están rumbándole, están viendo cómo sobreviven. Los demás están en la calle, pero pasando en un vehículo caro. De sectores medios, porque hay mucho consumo en el país. Mire la cantidad. Que es un país consumista. Consumista. Mire la cantidad. Sí, endeudado también. La cantidad de dinero. Y cuestiones suntuarias. Mire, Carlos, el negocio de las tarjetas de crédito en los bancos es un negocio redondo en los bancos. ¿Y quién consume eso? No, los que están la cantidad que puede. Pues, ¿sí? No son los que están abajo
en el 4 de extrema pobreza, ¿no? Eso ni siquiera tiene, eso no pueden consumir con la tarjeta porque además no pueden ni siquiera tener la tarjeta. Si la tienen un mes, luego van a la central de riesgo, porque no la van a poder pagar. Entonces, yo creo que el país tiene un montón de problemas de aristas. No podemos estar felices teniendo más de 60% de pobreza. Eso es claro. Pero tampoco se puede mentir que está creciendo en este gobierno, en este momento. Yo sencillamente son dos realidades complementarias. Fíjese ¿qué factores, digamos, podemos mencionar para ir saliendo de la pobreza, que nos pueden ayudar a ir saliendo de la pobreza y que sean asequibles, que sean accesibles, pues, es decir, que sean reales? Mire, primero hay todo un sector, hay todo un factor que está en el sector privado, apoyado por el Estado, complementado. Y ese sector privado es crecimiento económico. Hay que apoyar el crecimiento económico. El crecimiento económico, ¿de qué manera? Ahí está, usted está tocando el punto medular. Crecimiento económico no concentrado en pocos empresarios ni en pocas familias. Un crecimiento económico que apoye a los grandes, si bien es cierto, pero sobre todo que promueva el desarrollo económico de los que tienen más dificultades para crecer, que son los pequeños y los medianos. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es la que más riesgos enfrenta, porque atreverse a sembrar una manzana de cualquier producto, usted está a expensas de perderlo y ahí no hay seguro, no hay nada. Entonces tiene que haber... Pero ahora vienen los salvadoreños y le compran todo antes de que empiece a producirlo. Claro, pero si no produce tiene que devolver, queda endeudado. Entonces, el agro, nosotros seguimos siendo un país con un alto componente agrícola, con un alto componente agropecuario. Tenemos que invertir. Uno de los rubros que más distribuye, a pesar que también hay ciertas concentraciones, es el café. Si usted le potencia este rubro en vez de, digamos, de otro tipo de cosas, entonces hay que hacer eso. Pero las quejas de la falta de mano de obra, porque la gente se ha ido para Estados Unidos, son terribles. No hay cortadores, no se encuentran. En parte no se encuentran, en parte no hay cortadores, pero también... mire, el tema migratorio es complejo, porque la gente siempre tiene una aspiración donde la vara está alta y normalmente no siempre la cubre el país. Y es normal del ser humano. Es normal del ser humano. Entonces, claro. mire, eso le coloca a un componente mundial. Si los países desarrollados no quieren seguir recibiendo la gran cantidad de gente, en buena medida tienen que tener relaciones de mayor colaboración con los países que están en mayores dificultades. Y en el caso nuestro, las personas, si realmente les empezamos a generar trabajo digno y decente, la gente tiene más probabilidades de quedarse. Carlos, es que mire, de los 4 millones que yo le dije, sí. Solo hay 800,000 en el trabajo formal, más o menos. Es decir, que usted está hablando de 3.200.000 que están a veces en la informalidad, a veces en medios trabajos, y es difícil que alguien no se quiera ir cuando siente que solo lo emplean de vez en cuando, que el ingreso no le ajusta y que necesita más ingresos, o sea, que no puede comprar una vivienda. ¿Sabe qué elemento fue bastante cuestionado? El hecho de haber eliminado el trabajo por hora y no haberle dado una solución a esas personas, sino que no se les dio ninguna solución. Sabíamos que no se les estaba pagando bien, que estaban sobreexplotados, que era una buena forma de tener mano de obra barata, garantizada también, y un aprovechamiento, ni siquiera pero tampoco hubo una respuesta del gobierno en relación a esa gran cantidad de personas que ahora no reciben nada. Esos cuestionamientos no los hago yo, sino que lo hacen muchas personas. Ahora, pero ¿sabe qué? Después de esta breve pausa, me contesta. Sí. Por favor, gracias. Eugenio Sosa esta tarde aquí en Analistas de la Noticia a través de ICN. Doctor, ¿le dejaron algunas interrogantes en el tintero?
Sí, bueno, la pregunta que teníamos, Sí, lo del trabajo por hora, que mucha gente ya. cuestionó y que no había una salida gubernamental Sí, en yo eso. creo que ese tema debería, ahí yo creo que, porque el tema del empleo es crucial, yo creo que ahí debería juntarse un tema total. Mire, la mejor indicador de que el país vaya hacia adelante es que haya crecimiento, pero que ese crecimiento genere distribución a través del trabajo, a través del pago de impuestos. Entonces yo creo que debe colocarse ese tema económico en el centro de la discusión con los empresarios. Los empresarios han creado un mito de ese empleo por hora. Nunca nos supieron decir exactamente cuántas personas emplearon bajo esa ley y cuántas ya no están. Pero lo que es cierto es que el país ya tiene trabajo precario demasiado grande. Yo le pongo de ejemplo, a partir de la cifra del Seguro Social y nuestras cifras podemos concluir que al menos 3 millones de personas no están trabajando en un lugar donde tengan todos los derechos y todas las garantías. Están fuera de las garantías. Están fuera de los derechos. Fuera de derechos a prestaciones, fuera de derechos a pago de el 13 y el 14 mes, fuera de derecho a vacaciones, a seguro social, a jubilación, a una pensión, etcétera. A ningún sistema. A ningún sistema. Esto está hablando de 3 millones de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta gente se enferma y no le resuelve el sector público, que ha estado destruido también? Que fácilmente hay familias que son del sector no pobre, que cuando tienen una tragedia familiar, inmediatamente caen en la situación de pobreza. Porque la cantidad que tienen que gastar. Entonces, necesitamos discutir con los empresarios. Vamos a ver, pongamos los datos en frío. ¿Cuántas personas lograron emplear ustedes de empleo por hora? Enseñen sus registros, enseñen sus planillas, revisemos con datos. Doctor, ¿y se ha hecho, disculpe que lo interrumpa, se ha hecho algún estudio de que cada gobierno cuántos nuevos ricos deja? No, es que la riqueza nunca se estudia. Aquí no se estudia Usted sabe que... Porque fíjese que me llama la atención a mí, porque yo he conocido gente que era extremadamente muy pobre y ahora está muy bien. Pues, o sea, uno de los países más difíciles de estudiar la riqueza es Honduras. ¿Y sabe por qué? Porque se estudia la pobreza, es la que se estudia, no se estudia la riqueza. No, porque el problema es que la pobreza es pública, en el sentido que todo el mundo la ve y usted puede ir a preguntar a los pobres, etcétera. Pero yo le voy a decir algo. Si yo voy a el SAR y quiero sacar yo una lista de los grandes contribuyentes y yo ahí hacer cálculos, bueno, si esta persona pagó tanto, quiere decir que mínimo tuvo un ingreso de tanto. Si pagó tantos millones, ¿cuántos millones recibió? Entonces esa información está, miren, vedada. Ni siquiera para mí. Pero eso lo vedan todos los gobiernos. No, todos. Todos lo vedan. No, es que cuando la legislación en general es una legislación para proteger a los ricos. Entonces, fíjense que yo ahorita necesitaba la lista de las empresas agropecuarias, porque estamos realizando el censo agropecuario. El SAR no me lo da. ¿No se lo da? No me lo da. Y ya me sacan la ley. Dentro del mismo gobierno. Me sacan la ley y me dicen, no te lo puedo dar. Y en esto de ¿Sabe qué? Pero vámonos a otro lado. Sí. Si yo quiero saber la propiedad de la tierra, urbana y rural, y yo me voy al IP, que me dé la lista de etcétera, de los más grandes extensiones, no me lo da. Está prohibido. Si yo voy donde Marcio Sierra a decirle que yo quiero saber quiénes son los dueños de las mayores cuentas de los bancos, no me lo da, porque es secreto bancario. Entonces, estudiar la riqueza, aquí hay un problema. Discutamos la pobreza y la pobreza, hablemosla todos los días en los medios y echémosle la culpa a quien sea, pero discutir la riqueza e investigar académicamente la riqueza en Honduras es casi imposible. Interesante, ¿no? Finalmente, ¿cuántos pobres salieron en el 2024? Salieron de la pobreza. Entre 23 y 24 andan más de 100,000, unos 130,000 puede ser, aproximándose ahí, más o menos.
la mayor avance fue entre 2021 y 2023, y eso tuvo que ¿Y ver con en qué sector, digamos, el porcentajes en el interior, en la zona rural y en la zona urbana? Fíjese que en la zona rural, debido a que han habido ciertos cambios, han estado generando mayores ingresos. La pobreza urbana, ¿Cómo generan esos ingresos en el sector rural? pues básicamente siempre hay estos trabajos en la agricultura, y también las familias pobres en los sectores rurales, a veces, aunque sean pequeños, siempre tienen una pequeña parcela que más o menos les permite echar mano de algún tipo de trabajo. ¿Para cuándo el próximo estudio, doctor? Bueno, nosotros ahorita estamos concentrados en el censo agropecuario, que van a haber datos en los primeros meses del próximo año, y las próximas encuestas de hogares a partir del otro año de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, a Muy usted. amable. A usted. Gracias, el doctor Eugenio Sosa. Él es el ministro director del Instituto Nacional de Estadísticas. Aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.